economía argentina en los años 50 se manifestó una serie de problemas en torno al crecimiento sostenido de la economía y a la evolución del comercio exterior. Los salarios reales se recuperaron y las tasas de desempleo fueron relativamente bajas. Durante el desarrollismo, el gasto público cayó. La moneda cae por una elevada inflación generada por las medidas desarrollistas. Frondizi creó el proyecto desarrollista. Este debió sostener el núcleo de su política económica haciendo concesiones a los sectores liberales. Luego de los dos gobiernos del peronismo, la Argentina continúa con un proceso de crecimiento y modernización, mostrando niveles más elevados que toda América Latina en los indicadores de salud, educación, mortalidad infantil y esperanza de vida, acercándose más a los países industrializados. El crecimiento económico no iba a la velocidad deseada. El estancamiento de la producción del sector agropecuario fue uno de los principales problemas en los años posteriores al peronismo. Desde el punto de vista liberal y de los grandes terratenientes, decían que estos sectores necesitaban un cambio elevado para que aumentara su producción de cambio. Los sectores reformistas y de la izquierda decían que el estancamiento agrario se debía a la mala distribución de las tierras en latifundios. La Revolución Verde influyó en gran manera a estos sectores, ocasionando un gran progreso. Los límites del proceso industrial argentino era la dependencia de tecnología e insumos importados. En la primera década, la preocupación central fue impulsar la industrialización y reforzar el mercado interno, por lo cual la principal actividad exportadora seguía siendo el sector agrario. Guido tenía como objetivo reducir la inflación y equilibrar las cuentas del sector público. Sin embargo, las disposiciones monetarias provocaron una contracción en la actividad económica, dando como resultado desempleo y la aceleración de la inflación. En el gobierno de Ilia, al no tener relación con el sistema científico local, ocasionó la ruptura de contratos petroleros. Se presenta una expansión en la demanda debido a una mejora salarial. A pesar de esta buena situación económica, el clima social no era bueno. En 1967 asume Onganía. Su dictadura convoca a Krieger Bacena a conducir el progreso económico. Este intentó reforzar las finanzas del Estado, frenar la inflación y liberar las relaciones financieras con el exterior. Actuó para inmovilizar los costos internos mediante congelamientos salariales. Las exportaciones de origen industrial comenzaron a crecer. Onganía no pudo capitalizar los éxitos del plan económico por su incapacidad política. El cordobazo impactó sobre el régimen militar provocando la caída de Bacena. La caída de Onganía precipitó nuevos cambios en el Ministerio de Economía. El tramo final del gobierno militar fue dirigido por Lanusse, quien buscó un acuerdo con el peronismo pero descuidó la gestión económica, acelerando la inflación. Se implementaron controles de precio y se lanzaron medidas orientadas a las pymes. El resultado inmediato fue una importante expansión de la actividad económica. Sin embargo, otras medidas más profundas de reforma de la estructura económica provocaron problemas en salarios y compras estatales, aumentando los subsidios. En cuanto a factores que impidieron el éxito de la política económica, no solo fueron los locales. La ola inflacionaria provocada por el shock petrolero en 1973 aumentó el costo de las importaciones argentinas, aumentó el precio del combustible y el de la carne vacuna cayó a la mitad. En 1974 se produjo el cierre del mercado europeo de carnes a las exportaciones argentinas, lo que profundizó el déficit comercial local. En 1975 se registró una reducción de exportaciones y un crecimiento desproporcionado de las importaciones.
El Rodrigazo surgió debido a un conjunto de medidas de fuerte impacto económico en 1975 con el nuevo ministro de Economía. Celestino Rodrigo, quien duró 50 días en el cargo, lanzó una drástica devaluación de la moneda acompañada de un aumento en el precio de los combustibles. Las medidas apuntaban a disminuir drásticamente el déficit comercial externo y el desequilibrio de las cuentas del sector público. Sin embargo, la existencia de poderosas fuerzas sociales rechazó el cambio de precios relativos y de ingresos. Los sindicatos obtuvieron grandes incrementos salariales, las medidas adaptadas tuvieron impactos recesivos e inflacionarios. La desestabilización económica provocada desde el mismo gobierno logró controlarse en los meses sucesivos, luego del cambio de ministro. La crisis de 1975, fruto de dificultades económicas que podrían haber sido superadas en otro contexto, pero se agudizaron violentamente a partir de un profundo conflicto social y un cuadro de descomposición política severo. Opacó los trabajosos logros de un proceso de industrialización y modernización de un país que aún confiaba en sus propias capacidades y recursos para alcanzar su destino en grandeza. En un contexto más benéfico, en cuanto a lo económico, esta crisis no hubiera sucedido, lográndose así la modernización de nuestro país.